Muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Hoy, mayo 17, una vez más nos reunimos por medio de las líneas del internet online, como en buen castellano, para traer el estudio bíblico que nos corresponde en el día de hoy. Seguimos estudiando el primer libro de Reyes, hoy es el capítulo 3 y capítulo 4. Una vez más, seguimos orando por cada uno de ustedes, confiando en el Señor que todos estén muy bien. De paso, le vamos diciendo ya felicidades a aquellos que se estén graduando de este año, de cuarto año de high school, universidad o de otras materias. Muchas felicitaciones y a todos los estudiantes también por terminar ya un año escolar especial, pero eso es la circunstancia que nos ha tocado vivir. Muchas felicitaciones y confiando en el Señor que Dios les abra muchas puertas y mucho éxito en el futuro. Bien, hermanos, vamos rapidito a nuestra clase en el día de hoy. La semana pasada hablamos de cómo Salomón fue hecho rey, cómo David lo nombró rey. Hablamos acerca de la muerte de David, los consejos que le dio David. Y en fin, hoy nos toca ver cómo nos va a narrar el libro, cómo Salomón comienza este reinado. Y en el capítulo 3 de Primera de Reyes, comienza el versículo del 1, versículo 1, vamos al versículo 1, cómo comienza diciendo: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que se acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Comienza el autor, el escritor, diciéndonos que Salomón comienza su reinado, al principio de su reinado, no sabemos cuán rápido fue, pero hace parentesco con Faraón. En otras palabras, él iba a ser que el yerno del faraón de Egipto y se casa con la hija del faraón. No es la primera esposa que tiene Salomón. Vamos a ver más adelante que hay un hijo que tiene cerca de 41 años, él reinó por 40 años, así que al parecer hubo una esposa antes que esta para Salomón. Pero en fin, solamente el autor quiere decirnos en esta lectura, aquí en este primer versículo, que Salomón ya comenzó a casarse con hijas de otros reyes, de otros reinados. Era la costumbre, era una manera de garantizar la paz entre esas naciones y sobre todo Israel con Egipto. Y luego vamos a ver más adelante que Salomón hizo lo mismo con otros reinados, que también hizo parentesco o se casó con las hijas de otros reyes. En fin, pero sabemos que Jehová había prohibido que se casasen con las hijas de otros pueblos, pero Salomón lo hizo. Al fin y al cabo, vamos a ver más adelante, capítulo 11, si no me equivoco, de Reyes, que entonces también se señala que Salomón pues pecó al casarse con tantas mujeres de muchos países, de otros pueblos extranjeros. Muchos creían en otros dioses paganos y por eso desviaron el corazón de Salomón de Dios tras otros dioses, por tener tantas mujeres de otros pueblos. Por eso lo vamos a dejar para después. Pero es interesante que el autor comienza a decirnos en este primer versículo que vemos, nos quiere identificar esto como posible, decirnos que parece que lo está haciendo bien, pero no debió haberlo hecho. Bien, dice que la trajo a la casa, a la ciudad de David, y aquí por primera vez ya Jerusalén se le llama la ciudad de David. Ya no es Jerusalén, aunque sigue siendo Jerusalén, pero ya se le conoce la ciudad de David. Y la trajo al palacio, ya dice que recién había hecho su palacio, su casa real. La casa de Jehová se estaba, vamos a ver el domingo que viene, que es cuando Salomón comienza a construir la casa. En fin, es como que el autor nos quiere decir qué hizo Salomón al principio: se casó con la hija del faraón, la trajo a Jerusalén a vivir con él, y eso es lo que está sucediendo. Así comienza esta parte. Bien, ahora vamos a entrar en los siguientes versículos, que tiene mucho, y ahí vamos a estar centrados, yo diría casi toda la clase en estos siguientes versículos. Es muy conocido lo que vamos a leer, y es cuando Salomón ora a Dios y le pide a Dios sabiduría. Vamos a leer el versículo del 2 al 4. Dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
La idea de lugares altos, entiéndase que sea una montaña, montes o inclusive podría ser hasta estructuras altas hechas de hombre para adorar, para hacer sacrificios. En aquel entonces eran a otros dioses y también antes que tuviera Jehová su templo, también se lo hacía para Jehová, también se permitía. Sin embargo, dice que Salomón fue a lugares altos a adorar a Dios. En otras versiones habla como que excepto que él iba a lugares altos. O sea, como que él amaba al Señor, seguía los mandatos que su padre le dio, pero él sacrificaba en lugares altos. Entiéndase que no como que sacrificaba donde estaba el arca del Señor. Pero en fin, en aquellos tiempos también se señalaba, a veces muchas ocasiones Dios mandaba a través del profeta dónde se iba a traer alabanza o sacrificio, mejor dicho, a Dios, y escogía lugares precisos. Pero Salomón cogió Gabaón, allí estaba su sacerdote Sadoc, donde también ofrecía, ministraba en aquel lugar, y él iba en aquel lugar. No se sabe si realmente es como una crítica, porque dice otra vez, versículo 3, amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Otra vez, en el hebreo es como si fuera excepto, o sea, como que dice, todo está muy bien, pero no hacía como hacía su padre. Pero no se está hablando aquí como que estaba mal hecho. Y dice que sacrificaba 1000 holocaustos. Así que Salomón estaba muy agradecido a Dios. Era una muestra de adoración a Dios y él quería agradar a Dios. No hay duda que él quería agradar a Dios. Vemos aquí algo muy diferente a los hijos a sus otros hermanos, Absalón, Amnón y el mismo Adonías, que querían, por lo menos a Absalón y Adonías, que querían el reinado de una manera muy diferente. Vemos que Salomón sí tiene temor de Dios. ¿Ven la diferencia? Educar a los hijos en el camino del Señor, a la larga tiene un resultado, a la larga tiene que dar fruto. Y vemos que Salomón sí está dando fruto porque sigue practicando y siguiendo lo que le enseñó su padre. No son los consejos que vimos la semana pasada de que iba a hacer con fulano, sultanito, el otro. No, los consejos de que guardara la ley del Señor, que obedeciera a Dios, que se mantuviera siempre buscando la voluntad del Padre, de Dios, y que le hiciera caso. Y Salomón quiere agradar a Dios en ese aspecto. Dice que en los tantos sacrificios, no hay duda que él quiere agradar a Dios. Él quiere de una manera mostrar a Dios, te adoro a ti solamente, y vemos que necesitaba de Dios. Por una razón estaba sacrificando, hacía tantos sacrificios a Dios, ¿no? Y dice en el versículo 5 en adelante, por versículo 5, vamos a coger el versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. En ese tiempo, mientras estaba allí haciendo sacrificios a Jehová, todos sus holocaustos, una noche, digamos, se durmió y entre sus sueños Dios le habló a Salomón mientras él dormía. Y miren la pregunta o lo que le dice Dios a Salomón en el sueño. Dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cómo sería nosotros si Dios nos dijera eso hoy día? ¿Qué pediríamos? No vamos a entrar más adelante, vamos a desarrollar más el tema, pero solamente meditar en ese tipo de preguntas. ¿Qué le pedirías tú a Dios hoy si Él te hace esa pregunta? Y quizás porque conocemos la Biblia, muchos llevamos años en el Evangelio, quizás porque ya tenemos tiempo habiendo conocido, quizás le hemos leído mucho este pasaje, contestaríamos quizás como Salomón. ¿Sí? Quizás contestaríamos como Salomón, pero es porque tenemos el conocimiento de la palabra. Y si yo pidiera ahora como Salomón, es probable que lo hiciera simplemente por el interés, porque me gustaría tener lo que tuvo Salomón. ¿Se fijan? Hay algo más adentro. Dios va a mirar el corazón, con qué intención estás pidiendo a Dios. Aunque yo diga, sí, yo voy a pedir para Dios, porque mira, Salomón nos da ejemplo que hay que pedir solamente cosas para Él, que agraden su nombre. Y eso yo voy a pedir también. Bien, eso está bien. Pero realmente lo hacemos de corazón, pues porque sabemos los resultados fueron buenos para Salomón. Pues yo quiero también ser tan rico como fue Salomón, tan sabio como fue Salomón, y tener tantas cosas como tuvo Salomón. Realmente no es tanto el interés de agradarle a Dios y hacer lo que Dios quiere, sino el resultado que tuvo Salomón. Eso se lo digo para que meditemos, porque somos seres humanos
y se nos mete siempre la carne por algún lugar. Así que si Dios nos hace esa pregunta, Dios va a mirar realmente el corazón. ¿Qué estaríamos pidiendo de verdad? Si realmente es que quiero agradar a Dios y no me interesa nada, o en el subconsciente bien detrás, pero si me da lo que tuvo Salomón, o por lo menos una mitad o una cuarta parte, no me está mal. No, hermanos. Dios sabe a quién le hace esa pregunta. Dios sabe a quién le hace esa pregunta. Sin embargo, Jesús dice que le pidamos a él, que busca, que encuentre, el que toca y llama a la puerta, se le abre. ¿Okay? Así, el que pregunta se le va a responder. Jesús quiere que busquemos de él. Jesús quiere que busquemos primeramente busquemos que de su reino, su justicia primero, y las demás cosas serán que añadiduras. Y tiene que ver en parte con lo mismo que está pidiendo ahora con Salomón, ¿no? Que nos preocupamos por muchas cosas, queremos tantas cosas, pero Dios quiere que busquemos primero que su justicia, ¿okay? Que busquemos su reino, que busquemos las cosas de Dios primero, todo lo que tenga que ver con su trabajo, con su misión de salvar la humanidad, todo lo que tenga que ver con levantar ministerio, todo lo que tenga que ver con alcanzar a aquellos necesitados, tanto espiritualmente como materialmente, tanto como para servir a otros. ¿Qué quiere Dios que pidamos realmente? Todo aquello que eleve, exalte su nombre. Eso es lo que tenemos que pedir. Y Jesús dice, lo demás va a venir ¿qué? Por añadidura. O sea, que nos esforcemos en buscar aquello que agrada siempre a Dios. Así que Jesús, esa pregunta sigue abierta hoy para todos. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a muchos enfermos y a algunos de ellos les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu petición? ¿Se fijan? También Jesús hace esta misma pregunta. Y muchos pedían la sanidad. ¿Y qué hizo Jesús? También lo sanó. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y Dios vio el corazón de muchos de ellos. También dice la Biblia que Jesús fue a muchos lugares y no hizo milagros en algunos de esos pueblos, porque la gente no creyó. O la gente pedía, pero era para ellos y no para agradar a Dios. En una ocasión sanó a 10 leprosos. Solamente uno regresó para adorar y darle gracias. O sea que, a pesar de todo, Dios sí está dispuesto a darnos y quiere que le pidamos. Pero a la larga Dios quiere saber qué realmente hay en nuestros corazones. ¿Quién realmente amamos de corazón o no? Así que en sueño Dios le pide, le pregunto, le dice, pide lo que quieras, que yo te dé. Es seria esa petición, ¿no? O ese comentario que le hace Dios a Salomón. Salomón le pudo haber pedido que el mundo, la luna, el universo. Así que por eso está aquí eso escrito en la palabra del Señor, ¿no? Es un ejemplo para nosotros. Dice el versículo del 6 a 9. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Miren lo que pide o lo que terminó pidiendo Salomón. Primero, él dice, le recuerda a Dios, tú hiciste misericordia con mi padre. Y le recuerda a Dios cómo vivió su padre. Y su padre dice que anduvo que en verdad, en justicia y qué más. Y con rectitud de corazón para contigo. Vuelvo a hablar otra vez de la rectitud del corazón de David. Nada, ninguno como el corazón de mi siervo David. Que mucho se repite eso. En el Nuevo Testamento y en otros pasajes se recuerda el corazón que tenía David para con Dios. No fue un santo, no fue un hombre perfecto, ya lo vimos, sobre todo como padre de familia. Sin embargo, trató y hizo todo lo posible, hizo el máximo en su vida de mantener ser obediente a la palabra de Dios y serle fiel a Dios. Y eso agradó a Dios.
Y él le dice, te estoy recordando qué bueno fuiste con papi y la misericordia que tuviste con él. Inclusive le diste un hijo para que pudiera sentarse y ser rey después de él. O sea, estoy seguro que Salomón supo la relación que tuvo su padre con su mamá, de dónde vino, cómo surgió todo. Tiene que recordar las misericordias de otros pecados. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas que se hablaba de cuando empezó el censo. Él tiene que recordarse cuántas ocasiones Dios tuvo misericordia de su padre. No solamente en sacarlo de los problemas y darle fuerza para salir adelante de estas consecuencias de sus pecados, sino que le recompensa diciéndole, este hijo va a ser rey. Y se lo recuerda al padre, como que dice, tú has sido bueno, tú fuiste muy bueno con papi. Y le dice ahora, y ya el 7, ahora pues, así como tuviste y trataste con mi papá, así como fuiste con él, así como estuviste todos los días con mi padre, que le ayudaste, que lo fortaleciste, lo acompañaste y le brindaste salud, le brindaste la fortaleza, le brindaste un buen ejército, tú peleaste por él, todo lo que hiciste por mi padre. Ahora me toca a mí. Como otras palabras, ya papi se fue, ya se murió. Ahora me toca a mí. Pero yo estoy aquí como resultado de tu promesa a mi padre. O sea, tú le prometiste a él que iba a haber un hijo reinando en vez de él. Y ese me toca a mí. Pues como esto es el seguimiento, este es el cumplimiento de tu promesa, ahora esto tiene que continuar. ¿Se fijan lo que está diciendo Salomón? Esto tiene que continuar. De la manera como estuviste con papi, yo quiero que también estés conmigo. De la manera como te comportaste con papi, yo también quiero que te comportes conmigo. Qué buen ejemplo vio Salomón en su padre David. Sin embargo, los otros hijos no fue así. No fue así. Porque Salomón tuvo un poco más, no solamente fue enseñado en la palabra, sino porque en los otros libros se menciona que Natán también se ocupó de Salomón. Porque Natán sabía que Salomón iba a ser el rey después de David. Y miren, así comienza él. Él está recordando, ya sé, o sea, que no está pidiendo por pedir. Él está pidiéndole a un Dios que conoce de cómo trabaja y cómo trabajó con su padre. Y él espera ese mismo proceder, esa misma forma de ser tan misericordioso, los buenos, las bondades, esa misma fidelidad de parte de Dios, él la quiere también para él. Y le dice, ahora pues Jehová, igual que su papá, Dios que mío, otra vez, aprendió eso de su padre David. Aprendió David, ya hablamos de eso. David llamamos a Dios que Dios mío, roca mía. Es una manera que muy posesiva. Qué lindo. Y quizás todos los días nosotros podamos llamar a nuestro Padre, Padre mío, a nuestro Padre celestial. Y dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, yo, por rey en lugar de David, mi padre. Muy diferente a Absalón y Adonías, que se querían hacer rey por ellos mismos. Y él dice, no, tú me pusiste por rey. Así como me pusiste a papi como rey, también me has puesto a mí también como rey. Primero hay que reconocer en los lugares que estamos y las posiciones que tenemos, o los ministerios que estamos llevando a cabo en la iglesia, o en los oficios que estamos llevando en la comunidad, o en los diferentes trabajos. No importa lo que estemos haciendo, hay que reconocer que si fue Dios quien nos puso allí. Hay que darle gracias a él. Y entender que si yo digo que Dios tiene el control de todo y controla mi vida, pues aún lo que sucede, aún porque estamos encerrados por el coronavirus, aún por todo lo que está pasando, Dios tiene el control. Yo tengo que decirle, bueno, pues tú lo has permitido, yo sé que tú de esta nos vas a sacar. Ya que estamos en esto, te pido que tú me ayudes en esto. Ya que me hiciste rey, ya que tú me hiciste rey, necesito tu ayuda. Y le da gracias a Dios y le reconoce, tú fuiste quien me pusiste aquí. Necesito algo de ti. Otra vez, la diferencia entre Absalón y Adonías. Y dice, sigo versículo 7 al final, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. La idea de entrar y salir es que, miren, uno diría, ¿qué quiere decir eso? No tengo experiencia. Soy joven y no tengo experiencia. Papi fue diferente. Papi, tú lo llamaste y desde jovencito él tiró una piedra con una onda dirigida por ti y mató a un gigante llamado Goliat. Y desde ese momento papi fue ¿qué? Elevado, reconocido en Israel hasta el día que murió.
Tú llevaste a papi desde su juventud hasta el día en que murió y lo acompañaste en todo momento. David, como dijimos la semana pasada, fue un hombre de guerra, era un militar, un estratega militar y peleó muchísimo. Bien, un hombre muy fuerte. Se enfrentó, tuvo muchas experiencias antes de llegar a ser rey de Israel. Recuerden que estuvo huyendo de Saúl. Ahí también que él maduró. Fue adquiriendo experiencia de cómo dirigir hombres, cómo dirigir las campañas militares que hacía, los ataques, todo, ¿no? Él aprendió. Salomón es que muy joven no tiene experiencia, no sabe cómo gobernar. Por eso dice, no sé ni salir ni entrar. Algo tan sencillo, exacto. No sé cómo abrir la puerta y cómo cerrarla. A eso es que se refiere. Necesito, no tengo experiencia. Qué humilde, ¿no? Igual que muchos de nosotros. Nos pone Dios en una posición y a veces vamos que nos queremos comer que a los niños crudos. Y nadie sabe nada. Y nacimos y llegamos a este mundo sin saber nada. De hecho, cuando llegamos a este mundo venimos salvajes. Se nos tiene que civilizar, porque si no se nos enseña, seguimos siendo salvajes. Así llegamos a este mundo. Se nos tiene que educar, hay que enseñarnos ni siquiera cómo comer, masticar, tomar la comida, cómo utilizar un vaso, cómo andar correctamente, sentarse, cómo contestar a los mayores. Tenemos que ser educados en todo. Para tener un oficio, llevar a cabo una tarea, inclusive para tener un ministerio dentro de la iglesia, necesitamos que la ayuda de Dios y reconocer, yo necesito del Señor. Necesito de que inteligencia, sabiduría, conocimiento, necesito que Dios me ayude en lo que voy a realizar. Y Él entiende, yo no sé hacer este trabajo, yo no lo sé hacer. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Hoy te estoy pidiendo que busques un suplente, porque yo aquí, hoy estoy mi carta de renuncia y yo no sigo adelante. Eso no es lo que está diciendo Salomón, porque él reconoce, tú me pusiste aquí. ¿Cuántos de nosotros a veces son escogidos y han sentido el llamado de Dios para realizar un ministerio y después lo dejan a mitad del camino porque dicen, no, ¿se equivocó Dios o te equivocaste tú cuando dijiste que sí Dios te llamaba? O no escuchaste bien la voz de Dios que te dijo que no, pero en tu orgullo y tu deseo de tener una posición de poder o autoridad, dijiste que sí, te diste cuenta, yo no sirvo para esto. ¿Se fijan? Pueden existir las dos cosas. Decir que sí cuando Dios no te llamó o decir que sí cuando sí Dios te llamó y después te echas para atrás porque tuviste temor a mucho trabajo y no te diste cuenta que Dios te puso ahí. Y si Dios te puso ahí, Dios te va a dar todas las herramientas y los recursos necesarios para que lleves adelante la obra que te puso adelante. Así que hay que escuchar la voz de Dios para las dos cosas, tanto para decir que sí como también decir que no, yo no te quiero ahí, yo te quiero en otro lugar. Así que, pero en esta ocasión, Salomón le recuerda, tú me pusiste aquí. Por lo tanto, le dice, necesito que me ayudes. Dice el versículo 8, y tu siervo, él, Salomón, está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. ¿Ven? Ahora va a pedir, ¿para quién está pidiendo entonces Salomón? ¿Está pidiendo para él? ¿Está pidiendo para quién? Para Dios. Porque le está diciendo, es tu pueblo a quien tú me pusiste ahora a gobernar. No es mío. Esto no es mío. Tengo una gran responsabilidad, tengo que ser el mayordomo, gobernar algo, tengo que moldear, tengo que procurar que esta vasija que me has puesto en mis manos no se rompa o no la tire o sea un mal mayordomo, para la redundancia, ¿no? Que no sepa usarla bien, porque esta vasija que me estás poniendo en mis manos, a que tengo que cuidar, te pertenece a ti, Señor. Entonces tengo que trabajar y hacer las cosas con temor y temblor, porque no es mío, es tuyo. ¿Se fijan? Si tomamos cada ministerio que tomamos en nuestras manos para trabajar para Dios, si lo tomáramos con esa misma humildad y con esa misma franqueza y sinceridad y honestidad, decir, esto no es mío. Aún la clase que estoy dando ahora no es mi clase. La palabra que estoy compartiendo no es mi palabra. A los que estoy llevando no es mi gente. Son los hijos de Dios que van a escuchar esta palabra. Y by the way, cuando yo doy clase, no es al pueblo de Dios. Primero es para mí y después para ustedes. Es para todos nosotros. Porque es palabra de Dios. Así que este ministerio de enseñanza, así que parezca sencillo, es como que es un vaso frágil porque le pertenece a Dios. Este ministerio es de Dios, no es mío. Que hay muchos que pueden hacerlo, pues claro que sí, no estoy diciendo que no, pero es un llamado. Y hay que estar seguro si realmente Dios te llamó o nos llamó para esto, sí o no. Y si decimos que sí,
y decimos que no sé hacerlo, hay que pedirle a Dios que nos ayude cómo manejar esta vasija, cómo moldearla, cómo mejorarla, cómo llevarla a diferentes lugares de manera como Dios quiere que yo la lleve. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Repito, este ministerio de enseñanza, el ministerio, si no va a trabajar con los niños, el ministerio de evangelizar, si no va a servir a gente en la calle, o va a predicar, o se va a hacer pastor, o sea, cualquier cosa que hagamos para el Señor, tiene que ser que pensando esto le pertenece a Dios. Porque los dones los da el Espíritu Santo, vienen de Dios. Para los dones son para usarse en los ministerios, que también sé que son dirigidos por quién, por el Espíritu Santo. Y la operación la hace también quién, el Espíritu Santo. Es Dios, Hijo y Padre, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres están en qué, en los dones, ministerios y las operaciones. Eso está en Corintios. ¿Ven? Todo es de Dios. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado y con temor y temblor, porque esto es de Dios. Ese ministerio. Salomón sabe que se está metiendo que, como decimos nosotros, en una camisa de 11 varas. Está bien, es difícil. Y le recuerda, es tu pueblo, es tu gente y tú lo llamaste, tú lo escogiste y ahora me toca a mí gobernar. Así que cuando pidamos cosas para hacer cosas para Dios, entendamos que realmente Dios me llamó, número uno. Y número dos, pidamos para Dios mismo. No es para que dice, dame fuerza para que la gente sepa que Miguel sí es un buen maestro de escuela dominical. Para que entonces yo, congraciarme con todo el mundo. No, eso no es así. Para que la gente me reconozca como lo mejor que soy, o el mejor pastor del mundo. O hazme crecer la iglesia, que tengamos 5,000 para que vean, wow, esa iglesia sí que es grande. Claro que nos gustaría tener 5,000, si acaso hasta 10,000 si posible. Pero ¿a quién le vamos a dar qué? ¿Realmente para quién queremos tener 5,000, 10,000? ¿Para Dios? ¿O realmente para qué? Para levantar nuestro ego. No, Dios quiere, como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo como de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagáis, no solamente en la iglesia, nuestro oficio, en el trabajo, en los trabajos, servicio de la comunidad. No importa el trabajo que estés haciendo, aún lo que están estudiando, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como si fuera para Dios. Como una vasija frágil que le pertenece a Dios. Y tengo que hacer las cosas con bien, con mucho juicio, con mucha diligencia, de manera que agrade siempre a Dios. Y le dice, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Para colmo es un pueblo que es tu pueblo. Y en adición, papá, es demasiado. O sea, no tengo experiencia. Entonces me pones un pueblo, es tu pueblo, que tengo que tener mucho temor, porque es tu pueblo, no es mío. Yo no quiero ser señor de ellos, pero después sabemos que Salomón, vamos a saber los casos después. Pero anyway, pero él reconoce que es el pueblo de Dios. Y tercero, y para colmo es muy grande. Hermanos, se sinceró con Dios. ¿Somos así de sinceros con Dios para todo? Miren lo que estoy. No tengo idea, no sé ni papa de cómo resolver este problema. Hay que decirle a Dios así. Cuando no tienes la solución para nada, dile a Dios, Señor, no sé, no tengo ni la menor idea, ni siquiera sé ni cómo empezar ni cómo terminar, ni siquiera entiendo cuál es este problema, cómo lo puedo resolver. Necesito que me ayudes. Y en este caso, este es tu pueblo, que es muy grande. ¿Cómo trabajo un pueblo así? Sé sincero con Dios. Seamos sinceros con Dios. No vayamos tampoco a veces y medio altaneros con el Señor, que dice, porque tú sabes, Señor, que yo otras veces he hecho muy buenas clases, tú sabes que yo soy muy bueno en esto, pero en esta como que, no sé, se me hace un poco difícil, ¿me puedes ayudar un poquito? O sea, como que dice, no, las otras yo lo hice solo, pero en esta quiero que me ayude. No. Eso es soberbia, y a Dios no le gustan los soberbios. Dice entonces el 29, y ahí termina. Da pues, ¿cómo? Para mí yo creo que lo único que necesito de ti para resolver este problema, ¿qué problema? ¿Cómo gobernar tu pueblo, que es muy grande? Es que dale a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Todo es tuyo. ¿Qué hay aquí que le pertenece a Salomón? Nada. Por eso es que más adelante vamos a ver estudiar qué es lo que
Jehová le contesta, no pediste nada para ti, todo pediste que para Dios mismo, para agradar a Dios en sus cosas, en lo que Dios le está poniendo en sus manos. Dice, quiero que seas mayordomo de este pueblo mío, que lo gobiernes bien. Pidió sabiduría para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, corazón entendido para escuchar. Qué lindo, para juzgar. Para poder hacer juicio sobre este pueblo, para poder tomar las mejores decisiones, necesito que saber escuchar. Y esto, cuando pedimos sabiduría, esto es bien abarcador. ¿Okay? Hay que pedir sabiduría para escuchar la voz de Dios. Muy bien. Pero él pide sabiduría y quiere un corazón para poder entender lo que el pueblo le pida, lo que el pueblo habla. Necesitamos sabiduría para ver lo que hay enfrente, los problemas que tenemos enfrente. Hay una decisión que tomar. Necesito entonces sabiduría de parte de Dios, saber discernir el bien o el mal. La gente dirá, pecado, no pecado. Sí, pecado y no pecado. También discernir que si va a ser productivo o no va a ser productivo, si va a dar fruto o no va a dar fruto. ¿Cuáles son los resultados? Si van a ser resultados que van a glorificar a Dios o no van a glorificar a Dios. Si son resultados que me pueden hacer daño a mí o hacer daño a otros. Eso es también que discernir entre el bien y el mal. Para eso hay que ser sabio, hay que pedirle a Dios que podamos ver la situación, el problema. El sabio es el que ve el problema y dice, espérate. Y antes de hacer juicio, dice, necesito que Dios me ayude en esto. Y escuchar, y el problema, tengo que escuchar el problema. Puede ser entre personas, puede ser situaciones materiales que necesito tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Me siento o me paro? ¿Camino o corro? ¿Lloro o río? ¿Hablo o me callo? ¿Escucho o me voy? Y para eso necesitamos que ser sabios en cómo voy a tomar la decisión. Para tomar decisión, entonces voy a hacer un juicio, voy a juzgar. Bueno, pues en base a esto, y lo que yo conozco en la palabra de Dios, y lo que Dios me ha dado a mí, yo entiendo que hago esto y esto y esto puede producir esto, o si no puede producir esto otro. Pero entonces Dios entra, ahí es que está la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Entonces todo es un proceso, todo ocurre junto. Ver el problema, analizarlo, y luego entonces para juzgar necesito saber cuáles son los resultados, si son buenos o no, o son malos. Hay que discernir, y entonces juzgo y tomo una decisión. El sabio no se precipita en sus decisiones. El sabio analiza, juzga y discierne los resultados de su decisión. El sabio también sabe que por las consecuencias de una mala decisión y tiene que hacerle frente también. Pero él dice, yo no quiero pecar en eso. Yo necesito que tú me ayudes a escuchar a tu pueblo, a ver los problemas y cuando los veas los pueda como procesarlos bien en mi corazón, en mi mente, con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, para que entonces yo pueda hacer un buen juicio y que cuando hago juicio yo estoy seguro de que el bien se va a hacer y no el mal. ¿Se fijan? Así que se aplica a todo en la vida. Salomón pidió sabiduría. Nosotros necesitamos de ella. Y dice Santiago que tenemos que, si crees que te hace falta, que se la pidas a Dios, que Él te la va a dar. Estoy seguro que Santiago lo sabe, porque Salomón lo hizo. Así que no es malo pedir sabiduría a Dios. También pedir el don de discernimiento. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir. La palabra nos enseña a discernir qué es bien y qué es lo mal. Terminamos entonces la segunda parte o la tercera parte ya del estudio, es cómo Dios les responde. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cómo no le va a agradar? Miren por qué. Le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Para ti, nada. No pediste nada para ti. Todo fue para quién? Para el pueblo de Dios, para agradar a Dios, para el trabajo que Dios le puso a hacer. Y dice el 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. No dice que lo voy a hacer. ¿Qué dice? Lo he hecho. En ese momento, Salomón ya se hizo sabio. Cuando Dios nos da las cosas, hermano,
Él nos las da en el momento. He aquí que te he dado, fíjate, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aunque hay muchos títeres allá afuera que se creen que están sabios como Salomón, no le crean, porque no hay ninguno. Ya Dios dijo que no va a haber ninguno como Salomón. Así que no le crean a ninguno, que hay muchos títeres que están diciendo tantas barbaridades por ahí. Se llaman hasta apóstoles, se llaman hasta no sé qué cosas, y bueno, no existe, no existe. Dios solamente dejó un solo hombre, y es Salomón. Dice el 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hay una condición, pues claro, siempre que tiene que estar la condición, tiene que haberla. Lo mismo que le dijo David, fue el mismo consejo, guarda el camino de Jehová, no te apartes. Todo esto es, si guardas mis caminos. ¿Se acuerdan cuando pecó con Betsabé David, su padre? ¿Qué le dijo Natán? Contra, tanto que tenía Dios, te iba a dar más, pero por cuanto pecaste, no te lo voy a dar. ¿Se fijan? Nuestro Dios no es un Dios como dicen nosotros, chip o maceta, que no quiere bendecir. Dios siempre quiere darnos un montón de cosas. Nosotros le cortamos la mano, no Él se la corta. No somos nosotros mismos, por la manera de actuar, con nuestros pecados, con nuestra soberbia. Pero le recuerda lo mismo. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es requisito para no solamente a estos siervos, es requisito todavía para hoy día, como nosotros, hijos de Dios. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay nada nuevo. En la Biblia no hay nada nuevo en cuanto a eso. En el Viejo y Nuevo Testamento es claro, quieres amar a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Así que dice el 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Usted dirá, pero no estaba en Gabaón ofreciendo sacrificio y allí se le apareció Jehová en sueño, sí. Y ahora va a Jerusalén a hacer sacrificio. ¿Por qué no lo hizo? Se dio cuenta que no era el lugar correcto. Era donde el arca, donde David estaba haciendo holocausto ya a su último tiempo frente al arca. Y él regresó, es verdad. Tengo que hacer donde iba papi, en el arca. ¿Se fijan? Ahí nos damos cuenta que se equivocó al principio, pero aún así Dios tuvo misericordia de Salomón y le escuchó, porque sabía que en el corazón de Salomón había sinceridad. Él estaba buscando de Dios ayuda y por eso ofrecía tanto sacrificio a Dios, para mostrarle el amor, el deseo de obedecer a Jehová. Y Dios le contestó. ¿Y de qué manera le contestó? Y qué bonito, ¿no? La respuesta que le da Dios. Da igual que nos da a nosotros. Dios es el galardonador de todos los que le buscan. Por eso es que es bueno a buscar a Dios en oración. Hay gente que a veces dice, yo le oro a Dios, con el solo hecho de dirigirte a Dios, no importa dónde estés, en tu casa, en el carro, en la sala, en la calle, no importa dónde estés, no hay un lugar, no hay que ir al altar en una iglesia para que Dios me escuche, no. Es simplemente ir al altar de Dios, donde quiera que tú estés, levanta un altar y ora a Dios. Allí Dios te va a escuchar, porque Jesús derribó toda institución humana, todo lo que sea físico, todo lo que sea material. Jesús derribó todo. Ya no hay nada tangible para sentir que Dios me está escuchando. Donde quiera que estamos, en ese lugar que yo inclino mi corazón para orar a Dios, en ese momento se convierte en un altar para alabar y para hablar con nuestro Padre Celestial. Hermanos, el estudio no vamos a entrar todo el capítulo 4, narra o describe todo lo que la corte y el gobierno de Salomón y todo lo que hizo Salomón en su reinado. Pero en el versículo 29 en adelante vamos a ver la respuesta que Dios le dio, ¿no? De la sabiduría. Pero antes de eso, todos hemos sabido acerca de las dos mujeres, versículo 16 al 28, que fueron las dos rameras. Algunos dicen que son dos rameras, otros
le dice la Biblia que eran dos rameras, pero una diferente definición. La idea de estas dos mujeres es que una de ellas, las dos tuvieron un bebé al mismo tiempo, una se durmió con el bebé y lo mató, lo aplastó, dice que lo asfixió. Esa se levanta de noche, toma a su hijo y lo intercambia con la otra. Al día siguiente, la madre del niño, el verdadero niño que estaba vivo, se dio cuenta por algunas marcas en su cuerpo diciendo, este no es hijo mío. En fin, fueron y llevaron el pleito a Salomón. Y uno dirá, ¿por qué este es el primer caso que va a ver Salomón? ¿Por qué se menciona este caso y tantos que vio Salomón para mostrar su sabiduría? ¿Por qué un caso de dos mujeres rameras? Misericordia, misericordia. Dos rameras. ¿Qué hubiese hecho tú? Eso les pasa por su pecado. Eso diría un montón. Eso hubiésemos dicho un montón. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Quién las manda a hacer unas rameras? Unas cualquiera. No. Salomón hizo justicia. Y Salomón mostró misericordia, que es lo que Dios nos llama a todos nosotros a hacer. Todos los días. Sea quien sea. Sea quien sea. Y por eso está aquí. Estoy seguro que hubo miles de casos para que Dios, que Salomón mostró que sabiduría. Sin embargo, se registra aquí, con esta razón. La misericordia que mostró quien, Salomón. Y dice que todo lo que llevamos a una decisión salomónica, como la una decía que era de otra y la otra decía que era de él, Salomón mandó a pedir que una espada, llama a uno de sus soldados, saca la espada y parte la mitad, parte el niño por la mitad y se lo da una a cada uno. Y una, la verdadera madre, gritó, no, dáselo. Entonces Salomón dijo, entonces este hijo es el tuyo. Y dice la Biblia que todo el pueblo, ¿de qué? Temieron y se asombraron de la sabiduría que hablaba Salomón. ¿Cómo resolvió ese caso? ¿Se fijan? Escuchó, juzgó, vio el bien y el mal, se dio cuenta cuál era qué. Si decía, había que picarlo, dárselo a esta o otro, puedo ser injusto. Dios le dio la solución. Mira, a esto, para que sepas escuchar y tomar la decisión correcta. Hay que escuchar cosas. A veces la misma sabiduría nos trae estrategias o métodos que vienen de parte de Dios para estar seguros que Dios nos está hablando y que hagamos lo correcto. Pero viene de Dios. Finalmente, decía el versículo 29 al 34, el capítulo 4, solamente se habla de que el versículo 29 dice del 4, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dice el 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Lo que está hablando aquí del versículo hasta el 34 es que venía gente de todos lugares a escuchar a Salomón por su sabiduría. Y dice que no solamente era sabio en muchas cosas, sino dice, compuso 3,000 proverbios. Dice que cantó casi 5,000 cantares. Dice que disertó sobre árboles, el cedro del Líbano, del hisopo que nace en la pared. Dice que disertó sobre animales, sobre las aves, reptiles, sobre todas las peces. Hermanos, fue un botánico, un zoólogo. Okay. Eso es lo que está diciendo. Habló de los animales, según como los veía, él describió y habló de ellos. Botánico de las plantas. Y dice el versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que venían escuchando, porque hablaba de todo, no solamente se concentró solamente para hacer juicio en el pueblo, sino también que para cantar, hacer cantares, los proverbios, que los tenemos en esta Biblia, lo sabemos, y sabemos también que todas las grandes cosas que hizo Salomón, y también tuvo muchas riquezas, pueden leer el resto del capítulo 4. En fin, al cabo, hermanos, este capítulo termina describiendo lo grande que fue Salomón en su sabiduría, en su conocimiento, y en el poder disertar, el poder hablar y poder descifrar, inclusive quizás secretos de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de muchas otras cosas más. Todo porque hizo una oración sincera. Que nuestras oraciones sean sinceras y honestas con Dios. A Dios no se le escapa nada. No podemos ir con mentiras a Papito Dios. Él nos conoce. Él conoce realmente lo que hay en el corazón. Podemos disfrazar las oraciones. Usted no tiene idea de cómo las podemos disfrazar. La mejor oración sincera y honesta es la que haces tú solo o sola en un cuarto encerrado, como Jesús nos enseña. ¿Y por qué? Porque allí no le vas a dar show a nadie. Allí no vas a hacer un espectáculo para que te vean.
Y por consiguiente, en ese lugar se supone que salga que la oración que es sincera y honesta, la que realmente Dios quiere escuchar de nosotros. Así que pidamos a Dios siempre sabiduría, entendimiento, discernimiento, para saber cómo hacer las cosas. Y cuando queramos buscar sabiduría de Dios, cuando queramos hacer las cosas que agradan a Dios, que lo hagamos con un corazón dispuesto a escuchar. Porque a veces queremos escuchar lo que yo quiero escuchar, y ese es el peligro de lo que dicen ser sabios. Muy peligroso. A veces, y es de humanos, escuchar lo que nos gusta escuchar. Es de humanos, es de todo. En eso pecamos todos. En eso pecamos todos. Pero tenemos que aprender a escucharla bien, claramente la voz de Dios. Si no es lo que yo quiero escuchar, bueno, pues hay que aprenderla también a escucharla y hacerle caso. Hay que discernir si realmente esa es la voz de Dios y no es la mía la que estoy escuchando. Que no sea, que sea un eco de mi propia oración. Y ese eco rebota y pienso que es Dios quien me está hablando y no es mi propia oración. Y porque no llegó, porque rebotó, porque no llegó, porque no fue con sinceridad a Dios. Y entonces estoy escuchando mi propia voz y creo que es Dios. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Hay mucha gente allá afuera que cometen ese error. Por eso hay tantos hombres y mujeres que se hacen llamar hombres de Dios y dicen unas barbaridades por eso mismo, porque es su propia humanidad la que enseña y no es el Espíritu Santo hablando. ¿Sabes? Para acercarnos a Dios, para obtener sabiduría, ¿qué mejor que tener a Cristo? La sabiduría comienza, dice también uno de los proverbios, con el temor a Dios. Temiéndole a Dios, reconociendo a Dios que es sobre todas las cosas y dedicándonos y obedecer a Dios en todo momento. Ese es el hombre sabio, esa es la mujer sabia, que dice, ¿sabes qué? Voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios te mira, qué sabia eres, qué sabio eres. ¿Por qué eres sabio? Porque estás viendo lo que está de frente de ti, hay un problema y decidiste, ¿sabes qué? Discerniste el bien y el mal. ¿Qué me conviene? Me conviene seguir a Dios porque me da que largos días y viviré para siempre en su casa en el cielo. Ese es sabio, porque lo vi. ¿Cuál es el problema? Tengo un problema que soy pecador. ¿Cómo puedo juzgar? Bueno, Jesús y el Espíritu Santo me ayuda a juzgar. Que me dice, necesitas a Cristo. Entonces tú haces juicio y dices, yo soy pecador, pero necesito a Cristo. Y toma la decisión de Cristo hoy, dice, yo quiero a Cristo que sea mi Señor y mi Salvador. Y te conviertes a Cristo. Y en ese momento Jesús te perdona tus pecados y vienes a ser una nueva criatura para el Señor. Y ahí comienzas una vida de un hombre o una mujer sabia o sabio, porque va a seguir los pies, los caminos de Jesucristo. Qué bonito es andar en el Señor. Que seamos sabios en obedecer a Dios. ¿Sabes? El mismo en Eclesiastés se dice al final que Salomón se da cuenta de una sola cosa, al final de su vida. Lo único que tú y yo y el resto del mundo puede hacer en este mundo que valga la pena es obedecer a Dios. Es lo único que vale la pena. Es lo único que da valor a nuestra vida. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengamos otra semana linda, bonita. Sigan orando al Señor unos por los otros y nos alegramos que nos siguen mirando por estos medios. Algún día nos veremos de lejitos, pero cuando Dios diga, que Dios me los bendiga mucho.